Entonces, ahora sí oficialmente, pues les doy la bienvenida a esta conferencia y si tu enfermedad hablara de ti. Hoy quiero que descubramos juntos la verdad que nuestro cuerpo guarda. Nuevamente, muy buenas noches a todos los que se tomaron el tiempo de ingresar a este live. Muchas gracias por estar aquí conmigo en este espacio dedicado a cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que nos toca a todos, sin importar la edad, el país, el género o la historia personal. Por ejemplo, el tema de la salud. Y se trata de la conexión que existe entre la salud física y lo que llevamos por dentro. Antes de empezar, quiero invitarte a que compartas este live. Puede que entre tus contactos haya alguien que lleva tiempo buscando una respuesta a lo que siente y no la ha encontrado todavía. Y pues tal vez con un simple clic tú puedes ser la persona que le abra esa puerta. Y claro, si quieres ir dejando comentarios, preguntas, corazoncitos, todo lo que quieran, es muy bienvenido. Eso me ayuda a sentirnos más cerquita, aunque estemos en lugares distintos. Pero lo más importante, lo repito, es que este mensaje llegue a más personas. Así que denle el botón de compartir ahora mismo. Y bueno, para quienes no me conocen, me presento. Soy Luisa Fernanda Abreu, soy psicóloga en Colombia y actualmente coach de vida en Estados Unidos. Soy mamá de dos maravillosos hijos, un adolescente de 14 años y un pequeñito de 6 años. Y soy esposa de un hombre increíble y lo más importante es que soy una mujer que vive y siente como todos y cada uno de ustedes. Entonces, bueno, yo trabajo acompañando a personas y familias en diferentes procesos. Realizo terapias virtuales, tanto individuales como de pareja y de familia. Además hago acompañamiento a cuidadores desde el embarazo, el posparto, la etapa escolar, la adolescencia, en general durante todo el proceso de desarrollo del ser humano. Además, soy la autora del libro Desarrollo Infantil y Conductas Disruptivas. Es un material creado con muchísimo amor y pensado especialmente para padres, madres y cuidadores que desean comprender mejor el comportamiento de los niños y acompañarlos de una manera más amorosa y consciente. Actualmente está disponible en Amazon en formatos físicos, digital, en español y en inglés. Y bueno, quiero detenerme aquí un momento porque muchas veces pensamos que la terapia es solo para quien tiene un problema grave, ¿verdad? Pero no, la terapia no es un lujo ni es un último recurso, es una forma de cuidarnos, de aprender a escucharnos, de poner orden en lo que a veces dentro de nosotros parece un caos. Nos permite tener un espacio seguro donde podemos hablar sin miedo, sin juicios, con alguien que no solo escucha, sino que nos da herramientas reales para transformar lo que estamos viviendo. En mis sesiones me encuentro con personas que llegan cansadas, agobiadas, sintiendo que ya lo intentaron todo y poco a poco descubren que sanar no siempre significa olvidar el pasado, sino aprender a vivir de otra manera, más ligera, más consciente y con más paz. Y lo digo siempre, así como vamos al médico por un dolor en el cuerpo, también podemos buscar apoyo cuando hay algo que nos pesa en el alma, porque el cuerpo y la mente no están separados, ellos se hablan todo el tiempo. De hecho, muchos de los temas que hablaremos hoy nacen justamente de esa relación, porque lo que no logramos procesar emocionalmente, tarde o temprano, el cuerpo lo va a reflejar de alguna manera. Por eso, insisto de nuevo, compartan este live. Puede que tú estés aquí y digas, no tengo un problema tan grande, pero quizás alguien en tu lista de amigos lleva tiempo con un dolor, un síntoma, una enfermedad que los médicos no logran explicar del todo. Y lo que escuche aquí hoy podría ser el primer paso hacia entenderse y sentirse mejor. Así que regálenle ese like a alguien más. Y bueno, hoy quiero que vivamos juntos una experiencia de descubrimiento que a medida que avancemos
puedas decir, wow, ahora entiendo por qué me está pasando esto. Ese es mi objetivo contigo esta noche, que lo que escuches aquí no se quede como teoría, una teoría bonita, sino que te dé sentido, te dé claridad, te dé motivación para cuidar de ti de una forma diferente. Entonces, ¿listos todos para empezar? ¿Alguna vez has sentido dolor en el estómago en un momento de estrés o de pronto un nudo en la garganta cuando estás triste? Pues te cuento que eso no es casualidad. Vamos a descubrir juntos lo que muchas veces pasa desapercibido y es la manera en que nuestro cuerpo habla cuando guardamos demasiado silencio. Créanme, yo también he visto de cerca cómo lo que callamos por dentro, el cuerpo lo grita por fuera. Pero entonces, antes de entrar en definiciones, quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez han sentido un dolor de estómago justo antes de una entrevista importante? ¿Qué dicen? ¿Alguna vez han sentido ese dolor en el estómago ahí en un momento de tensión? ¿O tal vez han tenido un dolor de cabeza después de un día lleno de discusiones, preocupaciones o simplemente mucho trabajo? Bueno, pues eso que te pasó tampoco es casualidad. Esa es la manera en que el cuerpo y la mente se comunican. Y aquí quiero introducir un término importante, la psicosomatización. Pero bueno, esa palabra puede sonar complicada, ¿verdad? Pero en realidad es muy sencilla. Vamos a dividirla en dos partes. Psico viene de la mente y soma viene del cuerpo. Entonces, psicosomatización significa que lo que pasa en nuestra mente y en nuestras emociones se va a reflejar en el cuerpo. Un claro ejemplo es cuando sentimos miedo, nuestro corazón late más rápido o de pronto cuando sentimos tristeza, a veces sentimos un nudo en la garganta, ¿verdad? Bueno, eso es psicosomatización en acción. Recuerden siempre que lo que no logramos decir con palabras, el cuerpo lo va a empezar a decir con síntomas. Bueno, les cuento que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el 60% de las consultas médicas están relacionadas con problemas de origen emocional, más que físico en general. Eso quiere decir que más de la mitad de las personas que van al médico en realidad tienen un cuerpo gritando lo que sus emociones, lo que su mente no ha podido procesar. Tal vez hasta tú lo has vivido. De pronto has visitado al médico una y otra y otra y otra vez. Te han hecho exámenes, te han hecho, mejor dicho, de todo y todo sale bien. Pero tú sigues sintiéndote mal, ¿verdad? Sigues inflamado, siguen tus dolores, tu dolor de cabeza continúa, la ciática que no te deja caminar. Y es entonces cuando tú piensas, ¿será que me lo estoy inventando? ¿Será que eso está solo en mi mente? Pues no, no te lo estás inventando. Tu cuerpo está tratando de contarte algo y es momento de escucharlo. Uno de los ejemplos más claros de psicosomatización es el estrés crónico. Les cuento. Cuando vivimos bajo presión constante, nuestro cuerpo libera una hormona llamada cortisol. El cortisol es útil en momentos de emergencia, pero cuando se mantiene alto durante mucho tiempo empieza a hacer daño. Te lo explico de forma sencilla. El cortisol te debilita el sistema inmunológico y por eso te enfermas más seguido. Aumenta tu presión arterial y por eso hay más riesgo de hipertensión. También te irrita el sistema digestivo, lo que hace aparecer la gastritis, el colon irritable. Muchas veces también te afecta el sistema nervioso, haciendo que el sueño se altere, que aparezca el insomnio, el cansancio y con el tiempo incluso está relacionado con enfermedades autoinmunes. Haz de cuenta que el estrés es como tener un ladrón silencioso en casa. No rompe nada, así de inmediato, pero poco a poco se va llenando tu energía, tus defensas y lo más importante, tu paz. Te voy a dar tres ejemplos. Entonces, hay mujeres y hombres que viven a presión, cargando responsabilidades y siempre acelerados. Frente a esto, no es casualidad que la hipertensión
sea llamada muchas veces la enfermedad del silencio. ¿De pronto has sentido alguna vez que vives corriendo contra el reloj o con la agenda llena, con la mente siempre pensando en lo que falta por hacer? Bueno, al final del día, aunque no hayas cargado peso físico, de pronto sientes que tu cuerpo está cansado, como si hubieras estado bajo presión constante. Eso mismo es lo que con el tiempo se traduce en lo que en medicina se llama hipertensión. Vivir a presión externa e interna todo el tiempo. Por otro lado, encontramos a los niños y adultos que en etapas de estrés desarrollan alergias de la nada, brotos, caída del cabello, pues el cuerpo literalmente saca a la piel lo que no puede sostener por dentro. ¿Les ha pasado, te ha pasado, que justo cuando estás bajo mucha presión, tu piel reacciona con una alergia, con un acné así desbordante, o incluso con la caída del cabello? Tú dices, por Dios, se me está cayendo mucho el cabello. Bueno, pues ten en cuenta que la piel no solo nos protege, también nos comunica, nos recuerda que lo que vivimos emocionalmente no se queda adentro, de alguna manera siempre busca salir. Otro ejemplo es la paciente que cada vez que tenía problemas en el trabajo terminaba en urgencias con dolor en el estómago. El médico le decía, tienes gastritis, pero los medicamentos solo aliviaban el síntoma, hasta que entendió que el origen estaba en cómo vivía su ansiedad. ¿Te ha pasado que justo en los momentos de más presión tu estómago se inflama? Yo misma lo he vivido. A ver, les cuento. En una etapa de mi vida, cada vez que tenía una emoción fuerte o una situación que me generaba ansiedad, terminaba con un dolor terrible en la boca del estómago, ¿sí? Hasta el punto que me llevaba a la sala de urgencias. Me daban tratamientos para la gastritis, los cuales sí funcionan, claro que sí, funcionan de algo, pero cada vez se repetía y se repetía y se repetía hasta que un día me di cuenta de algo importante. No era solo lo que comía, no era solo pues que a deshoras comía, sino era algo más. Era lo que estaba viviendo, lo que estaba callando, todo eso era lo que me hacía doler el estómago. La psicosomatización no significa que todo está en tu cabeza, significa que tu cuerpo y tu mente son uno solo. Y cuando uno no se escucha, el otro empieza a gritar. Esto es como, digamos, como una orquesta. Si un instrumento se desafina, la música cambia y nuestro cuerpo es esa orquesta que necesita una armonía constante. Por eso es tan importante aprender a escuchar esos mensajes a tiempo. Tu cuerpo no es tu enemigo, es tu aliado más fiel. Él siempre te avisa cuando algo no está bien. Hoy quiero que te lleves una nueva mirada, pues cada dolor, cada síntoma, cada malestar puede ser también un mensaje. Y mientras más aprendamos a escucharlo, menos tendrá que gritar. Bueno, y recuerda también que de pronto hay alguien en tu lista de contactos, en tu lista de amigos, de conocidos, a quien puedes transmitirle este mensaje solo con un compartir. Así que adelante, aún tienes tiempo de ir al botón de compartir y con un clic ayudar a esa persona a encontrar respuestas también. Ojo, quiero dejar algo muy claro, muy concreto. Esto no se trata de dejar de ir al médico, esto no se trata de dejar la medicina y los médicos a un lado, sino se trata de sumar una mirada integral, lo que la medicina ve en el cuerpo y lo que la terapia ayuda a sanar en la mente. Así que quédate hasta el final porque vas a descubrir cómo distintos órganos y enfermedades están relacionados con lo que hemos callado y no hemos podido procesar todavía. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que hemos venido hablando hasta ahora sobre cómo la mente y el cuerpo están en un diálogo constante, quiero que nos detengamos un momento a mirar con más detalle qué pasa con algunas enfermedades muy comunes. Entonces, no lo digo yo,
Lo dicen los estudios de la Organización Mundial de la Salud, de la American Psychological Association, la American Heart Association y la Mayo Clinic, entre otras instituciones, quienes coinciden en que muchas de las condiciones que más consultamos en medicina tienen también un fuerte componente emocional. Y hoy quiero compartirles algunas de ellas. Algunas pocas, son muchas las que hay en general y esto lo podemos abordar más adelante de pronto en una terapia un poco, en un asesoramiento un poco más personalizado. Hoy voy a compartirles algunas de ellas. Quiero invitarlos a escucharlas con atención, no solo para pensar en diagnósticos médicos, sino para reconocer si alguna de estas experiencias ha hecho parte de tu propia vida o la de alguien cercano. Y aprovecha para compartirle este live y que se entere también, porque mi propósito no es que te aprendas un listado, sino que logres decir, ah, por eso yo sentí esto, claro, eso me pasó a mí, ahora entiendo de dónde surge esto. Entonces, voy a hablarles del colon irritable, de la fibromialgia, los problemas del corazón, incluyendo esas famosas extrasístoles que a muchos asustan. Vamos a hablar de la gastritis, de las úlceras, de los pulmones, la tiroides, la hipertensión. Vamos a hablar de la obesidad, de las migrañas, la artritis, la artrosis, el hígado graso, diabetes. Bueno, vamos a hablar de algunas de ellas. Todas estas condiciones tienen detrás una historia científica clara, pero también hay una historia humana, la de un cuerpo que responde a lo que la vida nos hace vivir. Y mientras más logremos entender ese lenguaje, más oportunidades tendremos de sanar. Vamos a empezar con el famoso colon inflamado o síndrome de intestino irritable. ¿Te ha pasado que tu colon cambia justo en épocas de tensión o preocupaciones, aunque tu alimentación sea la misma? Bueno, el colon irritable es una de las condiciones digestivas más comunes y a la vez de las más frustrantes. Alrededor del 60 al 70% de pacientes que presentan síndrome de intestino inflamado, de intestino irritable, tienen comorbilidad, es decir, tienen también tendencias de ansiedad y depresión. Esto hace que muchas personas vayan al médico, vayan de médico en médico, se hagan exámenes y todo pues aparentemente está bien, pero el dolor, la inflamación, la diarrea, el estreñimiento siguen ahí. Lo que pasa no es que esté en tu cabeza, no, sino que tu intestino y tu cerebro están profundamente conectados. A eso la ciencia lo llama el eje intestino-cerebro. Resulta que el intestino tiene más de 100 millones de neuronas, tanto que algunos científicos lo llaman el segundo cerebro. Además, allí vive toda la microbiota intestinal. Esta microbiota es la que se encarga de digerir y absorber los nutrientes que el cuerpo necesita. Y se encargan también de producir unos neurotransmisores muy importantes que son la serotonina. De esta hasta un 90% se produce en el intestino. También produce GABA, que está relacionado con el estado de la calma, y la dopamina, que está relacionada con la motivación y el placer. Entonces, cuando vivimos bajo ansiedad, bajo estrés o emociones no resueltas, el intestino se altera físicamente, cambia su movilidad, se inflama y reacciona con dolor o cambios en las evacuaciones y emocionalmente contribuye con la tristeza, la irritabilidad y la fatiga mental. Por eso, dos personas pueden tener lo mismo, pero la que está más estresada probablemente tendrá un colon más sensible, más reactivo. Por ejemplo, personas que antes de una reunión importante sienten la urgencia de ir al baño. O alguien que en época de exámenes o de mucho trabajo vive con el colon inflamado. Otros que cuando están de vacaciones y relajados notan que todo funciona mucho mejor. El colon irritable no es una invención ni es falta de voluntad, es un reflejo de cómo tu cuerpo procesa lo que estás viviendo. Cuando hay inflamación, el intestino envía señales de alarma al cerebro
lo que puede alterar el estado de ánimo y aumentar la ansiedad o la depresión. La buena noticia es que no estás indefenso. Aprender a respirar, comer con calma, de pronto registrar lo que sientes y lo más importante, buscar apoyo terapéutico puede marcar una diferencia enorme en tus síntomas. Recuerda que lo que no logramos digerir emocionalmente, muchas veces el colon lo expresa físicamente. Bueno, ¿qué opinas de esta información? ¿Qué opinas de lo que les he contado hasta aquí? Recuerden compartir, por favor, con esas personas que de pronto, yo sé que hay muchas personas por ahí que necesitan, quisieran poder recibir esta información, entonces compártanla. Y bueno, ¿alguien ya sabía de lo que les conté sobre el colon inflamado, el síndrome del colon irritable, del intestino irritable? De pronto te sentiste identificado o de pronto sentiste que algo pudo tocar tu caso por este lado. Todavía faltan muchos. Escríbanme en los comentarios si alguna vez has buscado ayuda en los médicos, si estás cansada o cansado de que te digan lo mismo, debes alimentarte bien, debes mejorar tu dieta, debes comer a horas fijas. Tal vez sí, tienen razón esos comentarios, pero ¿alguno te ha preguntado cómo te sientes hoy? ¿Hay algo que te esté abrumando en este momento? Recuerda que al cuidar tu salud mental estás disminuyendo también la inflamación intestinal y cuidar tu intestino te va a ayudar a dar esa estabilidad emocional de cierta manera. Esto es tan sencillo como un camino de doble vía. Bueno, y ahora vamos a pasar con otro punto. ¿Has sentido que en los momentos en que tu vida se llena de tensión o de recuerdos dolorosos, tu cuerpo reacciona con más dolor, más cansancio y menos energía? ¿Qué opinan de esto? Pues les cuento que esto tiene un nombre y es la fibromialgia. La fibromialgia es una de esas enfermedades invisibles que muchas veces se malinterpretan. Entre el 30 y el 60% de las personas que están diagnosticadas presentan depresión mayor o ansiedad clínica. Las personas que padecen escuchan frases como eso es puro estrés, seguro es cansancio o la más común todo está en tu cabeza, pero la realidad es que la fibromialgia sí es real y la ciencia la describe como una sensibilización del sistema nervioso. Es como si el volumen del dolor estuviera subido al máximo. Es un síndrome de dolor crónico generalizado, en pocas palabras. Te duele absolutamente todo, tu cuerpo tiene una alta sensibilidad ante estímulos que no deberían ser dolorosos y aunque no hay una lesión visible en algún músculo o en las articulaciones, el problema está en la manera en que el sistema nervioso procesa esas señales de dolor. El sistema nervioso se queda en estado de alerta muchas veces después de haber vivido estrés crónico, traumas emocionales o experiencias difíciles como abuso, negligencias, pérdidas significativas, que al no ser tratadas y manejadas adecuadamente, hacen que el cuerpo empiece a interpretar estímulos normales, de pronto como un roce, una pequeña presión o incluso el cansancio habitual, como un dolor intenso. Puntualmente te explico, cuando hay una situación de estrés sostenido, se provoca una elevación del cortisol, que ya hablamos de él, ¿verdad? Lo que genera una alteración de la respuesta inmune e inflamatoria en el cuerpo. Además, disminuye neurotransmisores reguladores del dolor y del ánimo como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Entonces, la fibromialgia se conecta directamente con la ansiedad y la depresión y los trastornos del sueño, lo cual hace que se perpetúe también el dolor. Te doy algunos ejemplos cotidianos. Entonces están las personas que amanecen ya cansadas, como si no hubieran dormido, o con dolores generalizados que cambian de lugar, un día es la espalda, otro día las piernas, luego la cabeza,
o incluso días en los que hasta vestirse o peinarse parece un reto porque el cuerpo definitivamente duele por todas partes. La fibromialgia no significa que seas débil ni que esté todo en tu cabeza. Significa que tu cuerpo aprendió a protegerse tanto que ahora responde de más. Lo que la ciencia muestra es que el acompañamiento integral, con hábitos de sueño, actividad física suave, alimentación balanceada y sobre todo apoyo terapéutico, puede ayudar a bajar ese volumen del dolor. No se trata de ignorar la enfermedad, sino de darle al cuerpo y a la mente nuevas herramientas para encontrar alivio. Acompañar a alguien que presenta fibromialgia va mucho más allá de los analgésicos. Requiere escucha, validación, acompañamiento emocional, herramientas de autocuidado. Aliviar la carga emocional muchas veces también va aliviando el dolor físico. Bueno, recuerda que lo que duele no siempre es el músculo o la articulación. A veces lo que duele es la carga emocional que el cuerpo no ha podido soltar. Bueno, vamos ahora a hablar un poco del corazón. Yo les dije al principio que íbamos a tocar muy por encimita algunas de las enfermedades más comunes, porque si nos ponemos y nos extendemos con cada una de ellas, se nos va aquí muchísimo tiempo y tampoco es el hecho. Lo ideal es el acompañamiento terapéutico, como ya les decía, no es dejar a un lado el médico, no es dejar a un lado la medicina, sino hacer un acompañamiento integral. Entonces vamos a hablar un poco del corazón. ¿Has sentido que tu corazón cambia de ritmo justo en los momentos más tensos o dolorosos de tu vida? ¿Que late más rápido, que salta o se aprieta como si quisiera hablarte? Bueno, el corazón no solo es un músculo que bombea sangre, es también el órgano que más asociamos con lo que sentimos. ¿Quién no ha dicho alguna vez, siento el corazón apretado, o se me rompió el corazón, o me late de la emoción? Bueno, pues la ciencia nos confirma que estas expresiones no solo son metáforas. El corazón realmente responde a lo que vivimos. El sistema nervioso y el corazón están en comunicación constante, ¿sí? Cuando estamos en calma, el corazón late rítmico, como pausadito, ¿verdad? Pero bajo estrés, bajo ansiedad o bajo tristeza profunda, ese ritmo puede cambiar. A veces se acelera, otras veces se siente un golpe fuerte, un vacío o un par de latidos adicionales. A esto último se le llama extrasístoles. Son un latido que llega antes de tiempo. La mayoría de las veces son benignas, pero el estrés y la ansiedad las disparan y hacen que se puedan sentir más fuerte. Muchas personas interpretan estos cambios o sensaciones como señales de peligro, lo que aumenta más la ansiedad activando un círculo de miedo y palpitaciones o extrasístoles. De hecho, un 40% de las consultas en urgencia por palpitaciones no tienen un origen cardíaco. No es de origen cardíaco estructural, sino más bien es emocional. También existe evidencia científica que muestra que la ansiedad y el estrés postraumático se asocian mucho con la incidencia en arritmias y problemas coronarios. Las personas con depresión, por ejemplo, tienen de 1.5 a 2 veces más riesgo de sufrir eventos cardíacos que cualquier otra persona. Les voy a mencionar algunos ejemplos cotidianos de situaciones en donde claramente se refleja la relación entre el estrés y los problemas del corazón. Entonces, personas que en un momento de nervios o cuando llevan un ritmo de vida tan acelerado con preocupaciones constantes y tienen su adrenalina al 100%, de pronto sienten un salto en el pecho y piensan, me va a dar un infarto. Esos saltos son las extrasístoles. El examen médico puede salir normal, pero el corazón solo está respondiendo precisamente a ese exceso de adrenalina. Hay otros casos en los que una pérdida, un duelo, un susto muy grande provoca síntomas casi idénticos a un infarto, aunque sin obstrucción en las arterias. A esto se le llama miocardiopatía por estrés o corazón roto. Esto quiere decir, y es muy importante saberlo,
que un dolor emocional intenso puede dañar físicamente el corazón. El corazón no es débil, es sensible. Nos recuerda que lo que cargamos por dentro no se queda en la mente. También marca el pulso de nuestro cuerpo. Claro que siempre debemos consultar al médico para descartar causas físicas, pero también es fundamental reconocer que la tristeza, el estrés y la ansiedad no controlados son gasolina para las alteraciones del ritmo y la presión. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues aprender a respirar, movernos con calma, hablar de lo que sentimos y pedir ayuda son pequeñas acciones que sumadas pueden devolverle a tu corazón su ritmo natural. El mindfulness y la terapia psicológica han demostrado mejorías significativas en los síntomas cardíacos subjetivos como las palpitaciones y las extrasístoles. El corazón late con lo que sentimos, con lo que no expresamos con palabras. Muchas veces se va a reflejar en sus latidos. Pero bueno, en esta que vamos a mencionar, vamos a hablar ya de otra. Vamos a mencionar una particularmente poderosa, pues la vivo en persona, ¿sí? Vamos a pasar a hablar de la gastritis. ¿Alguna vez te ha pasado que en épocas de sobrecarga emocional tu estómago se inflama o se llena de acidez aunque tu dieta haya sido la misma, aunque hayas comido lo mismo a un horario, hayas mejorado significativamente tu dieta? Bueno, la gastritis es de esas molestias que casi todos conocemos. Ardor, acidez, dolor en la boca del estómago. Muchas veces pensamos que se debe solo a la comida, pero la realidad es que el estómago también reacciona a lo que vivimos y sentimos. El estrés y la ansiedad hacen que el cuerpo produzca más ácido y que los movimientos del estómago se alteren. Eso no quiere decir que que el estrés invente la gastritis, porque claro, hay bacterias como la Helicobacter pylori o medicamentos que influyen. Pero lo que sí sabemos es que la preocupación constante, la tensión, los nervios agravan los síntomas y retrasan la recuperación, además de aumentar las recaídas. Yo misma lo he vivido, como les mencionaba. Les decía, hubo una etapa en mi vida en la que cada vez que estaba bajo mucha presión o pasaba por alguna emoción muy fuerte, que no sabía cómo expresar o cómo transitarla adecuadamente, terminaba fijo con un dolor de estómago terrible. Iba al médico, me daban tratamiento, me hicieron muchas endoscopias, tuve la Helicobacter pylori activa, siempre mejoraba un poquito, pero luego de 3 o 4 días de dolor intenso. Aparentemente todo volvía a la normalidad, pero al poco tiempo otra situación y ¡pum! Volví a aparecer. Hasta que comprendí que no se trataba solo de lo que estaba comiendo, sino que también se trataba de lo que estaba viviendo y lo que estaba callando en ciertos momentos. Relacioné los episodios de gastritis con estas situaciones de emociones intensas y entendí con más claridad que el cuerpo y las emociones están totalmente conectados. Aún me pasa, no con tanta frecuencia como antes, pero aún me pasa. Hay situaciones que logran desencajarme un poco, no lo niego, soy un ser humano, pero soy consciente de lo que mi cuerpo me dice y trato de escucharlo lo más que puedo. Voy a mencionar otros ejemplos de la vida cotidiana para ver si de pronto te encuentras en alguna relación, encuentras alguna relación importante en tu vida. Entonces, personas que antes de un examen o una entrevista sienten ardor estomacal, o de pronto alguien que vive preocupado todo el tiempo y no entiende por qué los antiácidos no le dan suficiente alivio, o volvamos con otros que en vacaciones de pronto notan que su estómago mejora sin cambiar mucho. Bueno, la gastritis y las úlceras no son un invento, son una señal. El estómago es sensible a lo que sentimos. Claro, los tratamientos médicos son necesarios, pero también lo es aprender a comer con calma, a respirar, a soltar un poco la carga mental. Tu estómago no solo digiere comida, también te dice y te digiere las emociones.
Lo que no procesamos con serenidad, el estómago lo va a intentar procesar con ácido. Entonces, recuerda eso. Bueno, quiero preguntarles si les ha pasado que su respiración se altera justo en los momentos de mayor tensión, aunque no haya un resfriado aparente o una causa. Respirar es lo más natural que hacemos y sin embargo es de lo primero que se altera cuando estamos bajo tensión. Entonces vamos a pasar a hablar de los pulmones. Los pulmones y las vías respiratorias son muy sensibles al estrés y a las emociones intensas. Por eso, personas con asma o con alergias respiratorias suelen notar que sus síntomas empeoran en épocas de ansiedad, en duelos o en preocupaciones. El asma, por ejemplo, es una inflamación de los bronquios que hace más difícil que el aire entre y salga. Cuando sentimos miedo, estrés o enojo, nuestro cuerpo libera adrenalina y cortisol. Esto puede aumentar la inflamación, tensar los músculos de los bronquios y provocar sensación de ahogo. Con las alergias pasa algo parecido. El sistema inmunológico reacciona además y esa reacción se intensifica cuando estamos bajo estrés. Por ejemplo, personas que en medio de una discusión empiezan a toser o sienten que les falta el aire. O tal vez niños que en épocas de exámenes o cambios familiares tienen más crisis asmáticas. O tal vez adultos que al pasar por un duelo o una separación notan de pronto que sus alergias se vuelven más fuertes o aparecen con más frecuencia. Bueno, pues respirar es vivir y cuando no respiramos bien, la vida se siente más pesada. Los pulmones no solo se llenan de aire, también se llenan de emociones no procesadas. Por eso, más allá de los inhaladores o medicamentos que son fundamentales, es importante aprender a detenernos, respirar lento, hablar de lo que sentimos y pedir apoyo. La ciencia ha demostrado que técnicas de relajación y programas de manejo del estrés reducen la frecuencia de crisis asmáticas y ayudan a controlar las alergias. Porque cuando no dejamos salir lo que nos pesa por dentro, los pulmones lo expresan en forma de tos, en forma de ahogo o en alergias. Bueno, quiero saber cómo vamos hasta acá, si de pronto se han sentido o se han visto reflejados en alguna de estas situaciones. Hasta aquí hemos visto ya varias condiciones: el colon irritable, la fibromialgia, el corazón, la gastritis, los pulmones. Cuéntenme si alguna de ellas les ha tocado vivirlas a ustedes principalmente, si te has sentido conectado con algo de lo que he dicho, si ya sabías algo de lo que he mencionado, quiero escucharlos. Quiero detenerme un momento para recordarles algo muy importante. Nada de lo que hemos hablado aquí reemplaza la atención médica. Lo recalco nuevamente, lo más importante es lograr una atención integral desde todas las áreas, el acompañamiento terapéutico y el acompañamiento médico. Bueno, vamos con la tiroides. Bueno, siempre que tengas síntomas de cualquier síntoma, cualquier cosa que no te se extraña en tu cuerpo, lo primero es consultar con tu médico, hacerte los chequeos y seguir sus indicaciones. Lo que comparto con ustedes, lo que comparto contigo hoy es para que entiendas que además de lo físico hay un mundo emocional que influye y que muchas veces estamos dejando de lado. Y ahí es donde entra mi trabajo como psicóloga y como coach, ayudarte a reconocer qué puede estar pasando en ti, a trabajar esas emociones y a recuperar el equilibrio que se refleje también en tu cuerpo. Así que si algo de lo que hemos dicho hasta ahora te hizo decir, eso me pasa a mí, puedes contactarme para mis sesiones de terapia individual, de pareja, de familia o para acompañarte en el camino de entender mejor lo que estás viviendo. Aprovecho nuevamente este momento para pedirte que compartas este live. Tal vez entre
tus contactos haya alguien que lleva tiempo buscando respuestas y este sea justo el mensaje que necesitaba escuchar. También pueden dejar un comentario, un corazoncito, un like, cualquiera, todo esto me ayuda a sentirlos más cerquita. Además, hace que este contenido pues llegue a más personas. Porque lo que vamos a ver ahora es igual de importante. Todavía nos faltan otras cuantas condiciones muy comunes en las que el factor emocional juega un papel enorme, así que quédense conmigo hasta el final porque lo que viene puede darte aún más claridad sobre tu propio cuerpo. Pasemos ahora, como les decía, a hablar de la tiroides. Y quiero empezar con esta pregunta. ¿Te ha pasado que después de meses de tensión notas que tu cuerpo cambia por completo como si ya no respondiera igual? Bueno, resulta que la tiroides es una glándula pequeñita en el cuerpo que queda en el cuello, está ubicada justo en el cuello. Es pequeñita, pero tiene un poder enorme. Regula el metabolismo, la energía, la temperatura del cuerpo. En pocas palabras, marca el ritmo de nuestra vida. Lo curioso es que cuando la vida misma se llena de tensiones, la tiroides puede empezar a desajustarse. Los estudios muestran que el estrés crónico, nuevamente el estrés y las experiencias emocionales intensas no son la única causa de los problemas tiroideos, pero sí pueden influir en su aparición y en cómo evoluciona. Se ha visto que el sistema inmunológico, cuando está sobrecargado, puede atacar a la propia tiroides, produciendo enfermedades como hipotiroidismo o hipertiroidismo. Es decir, cuando las defensas están alteradas por mucho tiempo, la tiroides puede convertirse en un blanco de ese desequilibrio. Puedo mencionar como ejemplo personas que tras pasar por largos periodos de estrés empiezan a notar un cansancio extremo que no mejora con el descanso, quienes de repente suben o bajan de peso sin explicación aparente, o personas que sienten cambios bruscos en el ánimo, las palpitaciones o intolerancia al frío y al calor. La tiroides nos recuerda algo muy importante. El cuerpo no separa lo que sientes de lo que vives. Por eso, aunque siempre es necesario el tratamiento médico y los controles de laboratorio, también ayuda a aprender a descansar, a bajar el ritmo, a cuidar el sistema inmunológico con hábitos de vida y a soltar parte de la carga emocional que llevamos en silencio. No podemos controlar todo lo que pasa afuera, pero sí podemos aprender a cuidar lo que pasa adentro. La tiroides es como el director de la orquesta de tu cuerpo. Cuando la vida se llena de ruido y tensión, su música también se desafina. Bueno, bueno, también quiero preguntarles ahora si les ha pasado que aunque estés en descanso, tu cuerpo sigue sintiéndose como estuviera bajo presión. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Saben a quién vamos a mencionar ahora? Así estés acostado, estés en reposo, estés completamente descansando, tu cuerpo sigue y sigue con esa tensión, sigue como corriendo, como les ha pasado. ¿Saben de quién vamos a hablar ahora? Bueno, la hipertensión. Recuerden, compartan este live. De pronto hay alguien por ahí en sus contactos que necesita escuchar esta información porque la hipertensión es tan silenciosa que muchos la llaman el asesino silencioso. Y es que no siempre da síntomas evidentes, pero sí va desgastando poco a poco órganos vitales como el corazón, los riñones y el cerebro. Por supuesto, la alimentación, la genética y el estilo de vida influyen, pero el estrés y la presión emocional también tienen un papel enorme. Cuando vivimos bajo tensión constante, nuestro cuerpo se mantiene en modo alerta. El corazón late más rápido, los vasos sanguíneos se contraen y la presión arterial sube. Ese mecanismo es útil en una emergencia, pero si se mantiene día tras día se convierte en hipertensión crónica. Por ejemplo, personas que trabajan todo el día bajo presión y terminan con un dolor de cabeza o rigidez aquí en la nuca, o de pronto padres y madres que viven acelerados entre el trabajo, la casa, los hijos, sin un minuto de pausa,
O gente que incluso en su tiempo libre no logra relajarse porque la mente sigue corriendo, sigue corriendo. Bueno, la hipertensión no siempre se siente, pero siempre deja huella. Por eso es vital controlarla médicamente, medirla con frecuencia y cuidar la alimentación. Pero también es importante reconocer el factor emocional, aprender a parar, aprender a soltar la autoexigencia, a respirar profundo. Tu corazón y tus arterias necesitan un descanso tanto como tu mente. Vivir a presión por dentro y por fuera termina pasando factura. La hipertensión es la forma en que el cuerpo nos dice necesito que bajes el ritmo. Bueno, hemos hablado de órganos muy visibles en su respuesta. El estómago que arde, el corazón que late distinto, los pulmones que se cierran. Pero hay otro terreno, quizás más silencioso y al mismo tiempo más complejo, el metabolismo. Ese conjunto de procesos que regula nuestro peso, nuestra energía y hasta cómo utilizamos los nutrientes de la comida. El estrés, las emociones no resueltas y la forma en que vivimos el día a día también impactan allí. A veces no nos damos cuenta porque no duele de inmediato, pero sí deja señales. Kilos que suben o bajan de manera inesperada, glicemias inestables, sensación de cansancio extremo o hambre que no parece tener fin. Por eso ahora quiero hablarte de cómo lo emocional también influye en la obesidad, la resistencia a la insulina y la diabetes. Vamos a empezar con algo que escucho con frecuencia. Yo sé que debería comer, sé que debería hacer, pero no puedo, no soy capaz. Y aquí el cuerpo nos está diciendo, no es solo lo que comes, también es lo que sientes y lo que cargas. Entonces, primero debemos comprender, por ejemplo, que la obesidad no es simplemente comer mucho o moverse poco. Es una condición compleja donde influyen la genética, la alimentación, el sedentarismo y también las emociones. El cuerpo cuando vive en estrés constante libera cortisol. El cortisol aumenta el apetito, especialmente por dulces y harinas, y además favorece que acumulemos grasa en la zona abdominal. Por eso no es raro escuchar, cuando estoy nerviosa, lo que quiero es chocolate o pan. Ese no es un simple antojo, es el cerebro pidiendo una recompensa rápida para calmar la tensión. Y lo que empieza como un gustico para manejar la ansiedad, con el tiempo se convierte en un hábito que afecta nuestro peso y nuestra salud. Entonces encontramos personas que después de un día difícil terminan en la nevera buscando un dulce, o quienes buscan comida a medianoche o de madrugada porque no logran dormir del todo tranquilos. Otros que, aunque siguen la dieta al pie de la letra, resulta que en semanas de estrés ven cómo suben de peso sin una explicación aparente. Entonces, ¿te ha pasado que cuando más estresado estás, más buscas alimentos para calmarte aunque no tengas hambre real? Bueno, pues la obesidad no es un tema solo de fuerza de voluntad, es un reflejo de cómo cuerpo y mente interactúan. Por eso, además del médico y la nutrición, también es clave trabajar en la gestión emocional, aprender a identificar el hambre real del hambre emocional, cuidar el sueño, bajar el nivel de estrés y por supuesto pedir ayuda si sentimos que la carga es muy grande. El peso no solo refleja lo que comes, también refleja lo que vives y lo que sientes. Por otro lado, tenemos también la diabetes. La diabetes, que es una de las enfermedades más conocidas, pero pocas veces hablamos del impacto que tienen el estrés y las emociones en su control. No se trata solo de azúcar y medicamentos, ¿no? También de cómo vivimos el día a día. El metabolismo de la glucosa está diseñado para reaccionar al peligro. Cuando estamos bajo estrés, el cuerpo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina que elevan el azúcar en sangre para darnos energía rápida. Ese mecanismo es útil en emergencias, pero si vivimos en modo alerta todo el tiempo, la glucosa se mantiene alta y puede llevar a resistencia a la insulina o a diabetes. La insulina es la llave que abre la puerta para que la glucosa entre las células nos dé energía.
pero con el tiempo el exceso de estrés y de glucosa puede hacer que esa llave no funcione bien. Eso es resistencia a la insulina. Cuando ya hay un diagnóstico de diabetes, las emociones también influyen. Por ejemplo, cuando hay hiperglicemia, las preocupaciones o tensiones van a disparar el azúcar incluso si comes lo mismo. Y cuando hay hipoglicemia, la ansiedad, el miedo o el estrés pueden gastar más energía y provocar bajones de azúcar, como mareo, sudor frío, temblores. Esto lo vemos en personas que ven cómo su glicemia sube en días de tensión, aunque la dieta haya sido igual, o también en quienes en medio de una preocupación grande sienten mareo y descubren que su azúcar bajó demasiado, o en aquellos que en vacaciones o cuando están relajados logran tener mejores resultados en sus controles médicos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿has notado que tu azúcar cambia justo en los momentos de mayor tensión, aunque tu alimentación y tu medicación sean las mismas? Bueno, la diabetes y la glicemia nos recuerdan que no todo está en el plato, también está en el estado emocional con el que vivimos. Por supuesto que los medicamentos, la alimentación y la actividad física son indispensables, pero también lo es aprender a manejar el estrés, a dormir mejor y a tener un espacio para hablar de lo que sentimos. Ese equilibrio puede marcar la diferencia total entre sobrevivir con diabetes o vivir con calidad y estabilidad. La glucosa no solo sube o baja por lo que comes, también responde a lo que sientes y a lo que vives. Bueno, permítanme un segundito. Ya, perdona, ahí que se me iba a cortar ahí una cosita. Bueno, continuemos. Entonces, tengo otra pregunta para todos ustedes. ¿Has notado que cuando estás bajo presión tu cuerpo se tensa, tu cuello se endurece y eso termina en un dolor de cabeza o en una contractura? Bueno, pues el dolor es una de las formas más directas en que el cuerpo nos habla. Algunos lo sienten en la cabeza con migrañas que los tumban, otros lo sienten en los músculos, con contracturas en el cuello, en los hombros, la espalda baja. Aparecen, aunque parecen cosas distintas, en realidad comparten algo. Muchas veces son la manera en que el cuerpo expresa la tensión que acumulamos día tras día. La migraña es un trastorno neurológico real en el que el sistema nervioso se vuelve muy sensible y reacciona con dolor intenso, náuseas y sensibilidad a la luz o al ruido. El estrés es uno de sus principales desencadenantes. Las contracturas y dolores musculares funcionan parecido. Bajo tensión, los músculos se mantienen rígidos, como si estuvieran en guardia todo el tiempo. Y eso termina causando dolor en la nuca, en la espalda o incluso en la mandíbula. Algunos ejemplos cotidianos podrían ser personas que terminan su semana laboral con migrañas justo el viernes por la noche, o tal vez alguien que al relajarse en vacaciones se sorprende con un dolor de cabeza fuerte, lo que llamamos migraña de descarga. Incluso hay quienes viven con los hombros levantados y el cuello duro y al final del día sienten dolor de cabeza, de espalda o de la mandíbula. El dolor no siempre viene de una lesión o una enfermedad grave. Muchas veces viene de la tensión acumulada de no darnos permiso de descansar, de cargar más de lo que podemos. Por eso, además del tratamiento médico, es fundamental cuidar los hábitos, dormir bien, aprender a soltar, mover el cuerpo con suavidad, respirar y sobre todo hablar de lo que llevamos por dentro. El dolor es un maestro incómodo, pero a veces es la única manera en que el cuerpo logra decirnos ya basta, necesito calma. Recuerda que cuando la mente acumula tensión, el cuerpo descarga en forma de dolor, ya sea como migraña, como contractura o como rigidez muscular.
Bueno, y hablando de dolor, no podemos dejar de mencionar las articulaciones. Ellas cargan con nosotros cada día, nos permiten movernos, abrazar, trabajar, bailar, pero también reflejan el desgaste de la vida y muchas veces de las tensiones acumuladas. Aquí es donde aparecen la artritis y la artrosis. Son diferentes, ¿saben? Pero ambas tienen algo en común: dolor, rigidez y limitaciones en las articulaciones. La ciencia muestra que el estrés y las emociones intensas no causan la enfermedad directamente, pero sí pueden aumentar el dolor y los brotes. Como por ejemplo, tenemos personas que en épocas de preocupación sienten sus manos más rígidas y dolorosas, o quienes notan que tras una mala noche de sueño el dolor articular es mucho más fuerte. Entonces, ¿alguna vez has notado que tus articulaciones se ponen más rígidas o dolorosas en semanas de estrés o de mal dormir? ¿Qué opinan? Bueno, pues el dolor articular no siempre depende solo de los huesos o los cartílagos, también de cómo está nuestro sistema nervioso y nuestro descanso. Por eso, además del tratamiento médico, ayudan los estiramientos suaves, el calor local y aprender a soltar la carga emocional. A veces lo que pesa no es el cuerpo, sino la carga emocional que llevamos sobre él. Bueno, y finalmente quiero hablar de un órgano silencioso el que pocas veces nos da síntomas claros, pero que guarda mucho de nuestra historia: el hígado. Y vamos a hablar del hígado porque el hígado graso no siempre se nota al principio, ¿verdad? Pero sus consecuencias suelen ser muy serias y también allí el estrés y las emociones juegan un papel importante. El hígado graso se asocia con la alimentación, el sobrepeso y la falta de ejercicio, pero cada vez más estudios muestran que también está vinculado al estrés crónico, a la ansiedad y a la depresión. ¿Por qué? Pues porque el hígado es como una fábrica que procesa todo: la comida, las toxinas y también las hormonas del estrés. Entonces podemos encontrar personas que en épocas de ansiedad cambian su alimentación y duermen peor, lo que afecta directamente al hígado. O quienes descubren el hígado graso en un examen de rutina sin haber tenido síntomas previos. Entonces, el hígado graso es silencioso pero no invisible. Cuidar el sueño, la alimentación, la actividad física y el manejo del estrés puede frenar su avance y mejorar considerablemente la salud general. El hígado también necesita que lo cuidemos emocionalmente. El hígado procesa lo que comes y también lo que sientes. Bueno, ya hemos visto la parte médica y científica, cómo el estrés, las emociones no resueltas impactan en el colon, el corazón, los músculos, el hígado y muchos otros sistemas, ¿verdad? Pero quiero recordarles algo importante: no todos reaccionamos igual. Entonces, dos personas pueden vivir la misma situación y una desarrolla migrañas y la otra desarrolla dolor de espalda, por ejemplo. O de pronto una persona puede sentirse aliviada con técnicas de respiración y otra puede encontrar más calma al escribir o hablar de lo que siente, ¿verdad que sí? Por eso en terapia siempre trabajamos de manera individual, explorando qué te funciona a ti. Hoy quiero regalárteles dos herramientas sencillas que pueden usar en esos momentos de adrenalina, de ansiedad o tensión, cuando sientes que no puedes parar. Son técnicas que ayudan a traer la mente al presente, a bajar la intensidad de la reacción y a darle un respiro al cuerpo. Quiero saludar, está por aquí conectadas Flor del Campo, bienvenida. Florecita, también bienvenida. Ale. Y por acá tenemos Claudia Infante y tenemos a Consuelo. Bueno, muchas gracias por haberse unido. Vamos a continuar.
Les voy a regalar estas. Julie, Julie, bienvenida también. Recuerden compartir. Les voy a dar 2 minuticos para que compartan este live a todos sus contactos, para que todos adquieran y se lleven estas herramientas que les van a servir muchísimo. María Luisa también se unió. Bienvenida, María Luisa. Es un placer tenerte aquí. Bueno, otros 5 minuticos, 2 minuticos, 2 minuticos para que inviten y que todos se puedan llevar estas herramientas. Marian Barajas, bienvenida también. Leonor, bienvenida. Bienvenida también a este live. Sigan compartiendo para que le lleguen estas herramientas a todos, todos, todos los que la puedan necesitar en cualquier momento. Son 2 herramientas muy prácticas, muy sencillas. Bueno, cuando estamos en un pico de adrenalina, la mente va demasiado rápido, demasiado, demasiado, demasiado rápido, ¿verdad? El corazón está acelerado, la respiración corta, los pensamientos no paran. Entonces, hay una técnica, esta técnica del anclaje consiste en usar un objeto o un detalle del entorno como punto de enfoque para volver al presente. Les voy a explicar cómo. Vamos a, bueno, les voy a explicar cómo se hace para que la tengan presente y recuerden que lo ideal es que cada uno de ustedes pueda iniciar su propio proceso para que reconozca cuál es la mejor herramienta, cuál es la mejor manera que le puede funcionar. Entonces vamos a hablar sobre esta, vamos a saludar primero por acá que se unió más gente, me parece espectacular que todos puedan estar presentes. Zulma, bienvenida. José Martínez, bienvenido también. Zulmi Reyes, bienvenida. Bueno, compartan, compartan, ya vamos a empezar con las herramientas. Son 2 herramientas súper prácticas. La primera es la técnica de anclaje. Entonces, lo primero es que vamos a respirar profundo. Vamos a respirar contando hasta 4. Tomamos aire por la nariz, contamos hasta 4. Retenemos contando hasta 6. Y exhalamos por la boca contando hasta 8. Esto lo vamos a hacer por 3 veces seguidas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a practicarlo. Pueden poner sus manitas en el estómago, en el pecho, donde lo sientan más cómodo. Pueden cerrar los ojos si así les parece, si así se sienten más cómodos también. Entonces recuerden, tomamos aire por la nariz, inhalamos contando hasta 4, retenemos contando hasta 6 y expulsamos el aire contando hasta 8. Esto lo vamos a hacer por 3 veces seguidas. Entonces iniciamos, retenemos por 6 y exhalamos nuevamente. Y la última. Bueno, luego de hacer esta respiración, vamos a elegir un ancla. Puede ser un objeto que esté a tu vista, un vaso, un cuadro, incluso tu propia mano, y vas a describirla con todo el detalle posible. Color, forma, textura, brillo, hasta el más mínimo detalle que encuentres. Lo vas a describir. Puede ser un lapicero, cualquier objeto que tengas ahí a la mano, lo vas a tomar y le vas a encontrar absolutamente toda la descripción que puedas hacer. Luego de hacer esto, nuevamente vamos a respirar, vamos a hacer las 3 respiraciones con los tiempos. Recuerden, tomamos aire por 4 segundos,
retenemos por 6 segundos y exhalamos, soltamos el aire por 8 segundos. Lo hacen 3 veces seguidas y ya después van a sentir cómo su mente se va calmando y te vas a sentir listo para poder continuar. Cuando notes que tu ritmo bajó un poco, puedes retomar lo que estabas haciendo, pero pues desde un lugar, desde otro lugar un poco más calmado. Con esta técnica vas a poder decirle a tu cuerpo, tranquilo, no estamos en peligro, estamos aquí y ahora. ¿Listo? Esta es una de las técnicas más poderosas, pero como les decía también anteriormente, no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera. Puede que esta no sea la que mejor te funcione a ti. Es importante el poder hacer un acompañamiento más personalizado para que logres encontrar cuál es esa técnica que te funciona, qué es lo que te va a generar a ti personalmente tu bienestar. Vamos con la segunda técnica. También es muy famosa en el mindfulness y se llama la técnica de los 5 sentidos. Quiero saludar por aquí. El Pandita se conectó. Bienvenido. Zulmi Reyes le dio me gusta. Muchas gracias por sus likes. Muchas gracias por sus me gusta. Gracias por estar aquí acompañándome. Pero sobre todo gracias por ustedes mismos tomarse el tiempo para entenderse, para escuchar qué es lo que de pronto su cuerpo les está diciendo y aún no han comprendido el por qué. Bienvenida Amparo Valenzuela también. Bueno, compartamos este live. Vamos con la última herramienta ya para despedirnos. Compártanla. Esta técnica se llama la técnica de los 5 sentidos. Entonces, esa técnica es una técnica utilizada mucho en el mindfulness. Es muy útil para cortar la rumiación, que es esa sensación de estar dándole vueltas y vueltas y vueltas a las cosas en la cabeza. Y vamos a conectar con los sentidos, ya que la mente se enfoca en lo inmediato y baja la carga emocional que tengamos en ese momento. Entonces les voy a explicar cómo funciona. Siempre, siempre es muy importante la respiración. En todos los puntos lo toqué. Hacer una muy buena respiración es básicamente lo más importante. Necesitamos llevar el suficiente oxígeno al cerebro para poder realizar todas y cualquiera de las actividades que quieran realizar. Pueden hacer nuevamente la respiración que les comentaba, que les decía. 4, 6, 8, tomamos aire en 4, retenemos en 6, expulsamos en 8 y lo repetimos 3 veces. Luego de esto vamos a mirar al alrededor, a su alrededor, y vamos a nombrar 5 cosas que puedas ver. Vamos a nombrar 5 cosas que estén ahí a tu acceso, que tengas ahí cerca. 5 cosas que puedas ver. Luego vas a identificar 4 cosas que puedas tocar. Entonces las vas a nombrar, vas a buscar 4 cosas que puedas tocar y las vas a nombrar. Después vas a nombrar 3 cosas que puedas oír. 3 cosas que estés escuchando en ese momento. Se vale mi corazón, el sonido del pájaro, se vale el sonido de un motor, el sonido del ventilador, el sonido de un animalito, el ladrido de un perro. 3 cosas que puedas oír. Luego, 2 cosas que puedas oler. Las que sean el olor de la flor, el olor de la tarde, el olor del césped, el olor de la lluvia, el olor de la piscina. 2 cosas que puedas oler. Y por último, una cosa que puedas saborear. Puede ser incluso tu propia saliva o de pronto el recuerdo de un sabor que tengas presente. Recuerda que cuando activas tus sentidos es como si le dijeras a tu cerebro, regresa al presente, regresa aquí y ahora, estoy a salvo, estoy bien, estoy aquí. Y bueno,
Estas dos técnicas no son mágicas ni sustituyen la atención médica, pero sí son llaves pequeñas que puedes usar en momentos de tensión. Recuerda, no todo funciona igual para todos. Lo que a una persona le da calma, a otra puede no servirle tanto. Por eso, en mis sesiones de terapia exploramos juntos y juntas cuál es la herramienta que mejor se adapta a ti. Lo importante es que empieces a probar, a darte cuenta de que sí existen formas de bajar la intensidad emocional y darle un respiro a tu cuerpo, porque cuando aprendemos a calmar por dentro, el cuerpo empieza a reflejar esa calma por fuera. Y bueno, ya para terminar, entonces quiero que hagan una pausa y piensen qué parte de tu cuerpo te ha estado hablando en silencio. Tal vez tu estómago, con esa gastritis constante, o tal vez tu corazón, con esos latidos que se saltan el ritmo, tal vez tu cabeza, con ese dolor que vuelve una y otra vez, o tus músculos cansados de cargar más de lo que puedes. Cada síntoma es como una carta que tu cuerpo te escribe, una carta que muchas veces ignoramos, una carta que arrugamos una y otra vez. Tal vez hasta llega el día en que ya no puedes dejar de leerla. Tienes esa carta y ya definitivamente no puedes dejar de leerla, ¿verdad? El dolor no siempre es tu enemigo. Muchas veces es el mensajero más fiel, el único que se atreve a decirte lo que tú mismo has callado, ¿sí? Y sé que duele reconocer que quizás tu cuerpo está hablando de lo que no resolviste en tu infancia, de lo que cargaste en silencio en tu adolescencia, de esas pérdidas que nunca lloraste, de esas veces en que sonreíste para afuera mientras por dentro te rompías. A veces no nos enfermamos porque seamos débiles, no nos enfermamos porque fuimos demasiado fuertes por mucho tiempo. Tal vez nadie te lo dijo, pero hoy quiero que lo escuches aquí. No es tu culpa lo que viviste. No es tu culpa que tu cuerpo hoy hable de aquello que callaste ayer. No eres menos por sentirte cansado, roto o enfermo. Eres un ser humano y todo lo humano merece cuidado, merece amor y merece sanación. Tu cuerpo no necesita que lo castigues, necesita que lo escuches. Tus síntomas no necesitan que los ignores, necesitan que los interpretes. Y tu vida no necesita que sigas cargando en silencio, necesita que empieces a sanar. Todo lo que hemos visto hoy es un mapa, pero cada cuerpo tiene su propio camino. Por eso la terapia no es una fórmula mágica, es un espacio seguro donde juntos descubrimos qué es lo que tu cuerpo y tus emociones quieren decir. Algunos encuentran alivios con la respiración, otros con el mindfulness, otros necesitan hablar, llorar, recordar, perdonar, y ahí es donde yo puedo acompañarte. No para decirte quién eres, sino para ayudarte a escucharte. Y si hoy ahí es donde yo puedo acompañarte, y si hoy sentiste que algo de lo que dije resonó contigo, si pensaste eso me pasa a mí, no lo dejes pasar, no lo dejes pasar, dame la oportunidad de acompañarte en tu proceso. Ofrezco terapia individual, terapia de pareja, terapia de familia y también acompaño a cuidadores en todas las etapas del desarrollo de la vida. No estás solo y no tienes que cargar esto en silencio. Escríbeme, agenda tu sesión, da ese primer paso, te prometo que aunque no sea fácil, será liberador. Y si hoy entendiste algo nuevo, por favor comparte este live. Nunca sabes a quién le pueda salvar la vida un mensaje como este. Un clic tuyo puede ser el inicio del alivio para otra persona que lleva años sufriendo en silencio. Y ya para terminar este espacio, quiero dejarte con esta frase.
Lo que no sanamos en el alma, el cuerpo lo grita en silencio. Hoy es un buen día para empezar a escucharte, hoy es un buen día para empezar a sanar. Y gracias por estar aquí, por regalarme tu tiempo y tu corazón. Recuerda que yo soy Luisa Abreu, psicóloga y coach de vida, y será un honor acompañarte en tu proceso. Y recuerda que haces lo que puedes con las herramientas que tienes y lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.